¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos se sienten alegres? A pesar de la carga física, a pesar del trabajo, creo que este es un lugar donde nos podemos liberar, amén, donde nos podemos sentir tranquilos y podemos descansar en su presencia, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 41, el verso 10. Isaías 41:10, un fuerte amén cuando lo encuentren. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar en tu casa, Señor, de poder gozarnos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno el día de hoy, porque nos has guardado, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia nos sigue alcanzando cada día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, en cada uno de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que hables hoy a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, y que seas tú glorificado a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. En esta oportunidad quiero que meditemos bajo el tema el origen del temor. Amén. Según los expertos, dicen que hay niveles, amén. Y en el nivel más alto encontramos el pánico, amén. El pánico es el máximo nivel de miedo que puede experimentar el ser humano. Si buscamos en el diccionario, dice que el pánico es un miedo extremo e incontrolable, amén. Ese es el máximo nivel. En un lugar intermedio tenemos el miedo, amén, que es algo natural de todo ser humano, amén. Todos en alguna ocasión creo que hemos sentido miedo. Pero dicen los expertos que el miedo es más controlable, amén. Aleluya. Es una angustia por un daño real o por un daño imaginario, amén. Eso es el miedo. Y aún más abajo del nivel tenemos el temor, que es la presunción o la sospecha de algo que va a pasar o de algo grave que se avecina, que viene, ¿amén? Pero yo creo que el temor es peor que el miedo. Yo le puedo preguntar en esta oportunidad, ¿hay miedosos en la casa del Señor? Usted me va a decir que no, ¿amén? ¿Hay personas que entran en pánico en la casa del Señor? Pero si yo le pregunto, ¿hay temerosos en la casa del Señor? Sí los hay, ¿amén? El problema no es el temor, sino temerosos de qué o de quién. El problema es que muchas veces no solo le tenemos temor a Dios. El problema es que muchas veces tenemos microtemores en nuestra vida que cambian, que modifican nuestra actitud, nuestra forma de comportarnos, que modifican nuestra agenda, que modifican nuestra conducta. Aleluya. El temor es peor que el miedo, ¿eh? Y el problema es que muchas veces nosotros tomamos el temor como algo normal. Es que así soy yo, dicen algunos. Usted no es así. Yo no soy así. Ninguno de nosotros es así. El temor es una conducta aprendida porque nadie nace con temor. A lo contrario del miedo, que es algo instintivo, amén.
Pero el temor es una conducta que se aprende a través del tiempo. El problema es que nosotros esa conducta la adoptamos como una forma de vivir cada día. Lo hacemos algo normal. Amén. Voy a contar una historia de cuando yo era niño. A mí me habían contado que en la entrada del pasaje donde yo vivía había una señora que era bruja. Amén. Quizás tenía yo algunos, quizás 8 o 9 años. Amén. Y me mandaban a comprar ya tipo 6, 7 de la noche. Amén. Cuando ya estaba oscuro. Y a veces hasta las 8, 8 y media de la noche. Entonces yo sentí un gran temor pasar por ese lugar por lo que había escuchado. Amén. Yo nunca la había visto. Yo solo había escuchado que ella era una persona mala, que era una bruja, decía. Y escuchaba lo que los adultos platicaban de ella. Y entonces eso formó un temor. Y cuando me mandaban a comprar a la tienda, obviamente tenía que pasar por ese lugar, ida y vuelta. Entonces yo comenzaba caminando, y ya cuando iba más cerca caminaba más rápido, y ya cuando llegaba cerca de la casa salía corriendo. ¿A causa de qué? A causa del temor. Amén. Y muchas veces yo ponía excusas. Amén. Es que no tengo ganas de ir, le decía a mi mamá. Es que tengo sueño. A veces me hacía dormido para que no me mandaran. Amén. El problema es que al siguiente día me mandaban cuando aún estaba oscuro y siempre tenía que pasar por ese lugar. Y muchas veces fui con miedo, con temor. Amén. Y yo pasaba, la casa estaba al lado derecho y yo pasaba al lado izquierdo de la calle. Por temor. Pero quizás le tenía más temor a mi mamá de decirle que tenía miedo. Amén. Entonces por eso prefería mejor ir y no decirle lo que sentía. Y ese es el gran problema de la humanidad. Amén. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, que muchas veces por temor a hablar ponemos excusas. Amén. Por temor a lo que nos van a decir, no decimos lo que sentimos, no decimos lo que pensamos. El temor nos controla. Amén. El temor nos detiene muchas veces a actuar. El temor detiene muchas veces nuestras ideas. El temor detiene muchas veces el llevar a cabo nuestros planes. Así que yo les digo en esta oportunidad, en el nombre del Señor Jesucristo, reprendamos todos los temores. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el nombre del Señor Jesucristo, reprenda todo temor. Muchas veces los temores nos hacen cambiar, nos hacen vernos diferentes, nos hacen actuar diferentes. Y el mayor problema quizás es que nos hacen sentirnos o ser lo que no somos. Amén. Y muchas veces nos lleva a ser lo que Dios no quiere que seamos. Así que debemos de aprender a identificar en nuestra vida cuáles son esos temores, cuáles son esos miedos más grandes que tenemos. Y muchas veces decimos, es que no es que tenga miedo, lo que pasa es que no me gusta. Esas son excusas. Es que yo no soy así. A mí me enseñaron esto, me enseñaron otro. Muchas personas prefieren callar porque eso les enseñaron de pequeño. Mejor cállense y no digan nada. Amén. Y esa conducta ha venido con el tiempo y preferimos nosotros mejor huir que enfrentar las situaciones por temor, porque así nos enseñaron, porque alguien nos dijo que era mejor darse la vuelta y no decir nada. Y ese es un problema muy grande. Amén. Porque cuando nosotros decidimos obedecerle al temor y no a Dios, preferimos callar, preferimos huir, preferimos ceder terreno y no enfrentarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay mucha gente que por temor al rechazo, amén, vive situaciones malas.
Muchos tienen temor a quedarse solos. Muchos tienen temor a qué dirán. ¿Cuánta gente vive infeliz, amén, por miedo o por temor a hablar, a decir lo que siente, a expresar lo que piensa? Amén. Mucha gente cambia su conducta por temor. Se comporta de una manera en un lugar y en otro lugar se comporta de otra manera porque siente temor. Muchos sienten temor a decir que son pentecostales, por miedo a no encajar, amén, por miedo a que se burlen, por miedo a que lo despidan. Pero Isaías 41:10, en esta preciosa palabra dice: no temas, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Cuánto creen que Dios está con nosotros? ¿Cuánto creen que Dios Todopoderoso está con nosotros? Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Amén. No temas, dice el Señor. No temas. El problema es que el temor se ha convertido en una manera de vivir. No es que yo no siento miedo, me da un poco de temor. El temor nos lleva a tomar muchas veces malas decisiones. Y muchas veces comenzamos el año, decimos nosotros, con pie derecho. Amén. Este es el año de más para mí, decimos nosotros. Este es el año de más provisión, este es el año de más bendición, este es el año de conquista. Pero a más bendición, a más provisión, más problemas, más dificultades, más oposición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero eso no debe detenernos. Nosotros como hijos del Dios Todopoderoso debemos ir por más. Amén. No importa cuál sea el temor, Él lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Y si nosotros creemos en Él, debemos de aprender a identificar cuáles son esos temores que están deteniendo nuestro camino. ¿Cuáles son esos temores que están estancando nuestra vida? Debemos de aprender a identificar y decir: si Dios está conmigo, Él me ayudará, Él me sacará adelante, Él me ayudará a vencer, Él me levantará de donde quiera que yo me encuentre. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas veces le tenemos miedo a emprender. Amén. Sentimos temor. Tenemos temor de luchar. Tenemos temor de enfrentar o decir lo que pensamos. Muchas veces tenemos temor de ser corregidos y preferimos callar. Amén. Este caso pasa mucho con los estudiantes. Nosotros creo que todos fuimos estudiantes. Y yo tenía un profesor que me decía: de verdad que hay preguntas tontas, me decía. Pero ¿sabes qué? Me decía: lo peor no es eso. Lo peor es que hay tontos que no preguntan. Y se van a quedar así toda la vida, me decía. Por eso vos tenés que preguntar. Si tenés una duda, preguntar por qué, me decía. Porque una vez vas a parecer tonto, pero la próxima no. Vas a empezar a crecer, vas a empezar a avanzar, vas a comenzar a ir hacia adelante. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nosotros decidimos vencer los temores, vamos creciendo y vamos avanzando en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos talentos desperdiciados hay en la vida del ser humano? Amén. Talentos enterrados por temor. Porque me da pena, dice. Amén. Y muchas veces nosotros inculcamos esa cultura de pena en nuestros hijos. Y que si tiene pena no vaya, hijo de eso. No lo haga.
es una forma de disfrazar los temores. Amén. Es que yo no hago eso porque me da pena. Es que me avergüenzo. Una forma de disfrazar el miedo. Una forma de disfrazar el temor. Muchas veces le tenemos temor a la verdad. Amén. Muchas veces le tenemos temor a diezmar, a ofrendar. Es que si yo diezmo no me va a alcanzar para terminar el mes. Esto que voy a diezmar después me va a hacer falta. Esto que voy a ofrendar después no me va a alcanzar ni para el pasaje. Amén. Pero debemos de aprender a creerle a Dios. Amén. Y si Él es el dueño del oro y de la plata, amén, debemos de creerle que Él proveerá. Amén. Y si usted mira en internet hay muchas opiniones encontradas que dicen algunos que hay que diezmar, otros que no, otros que es malo, otros que es una estafa, otros que es una mentira. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces yo le hago una pregunta. ¿O somos muy inteligentes o somos muy tontos? ¿Amén? ¿Qué cree usted? No importa para quienes seamos unos tontos, amén. Pero yo le puedo asegurar que Dios responde, amén. Dios nos respalda, amén. Y cuando nosotros decidimos invertir en el reino del Señor, amén, nosotros somos respaldados, nosotros somos levantados y no seremos avergonzados, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que no importa lo que le diga, usted siga dando, usted siga llamando, usted siga ofrendando, amén. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos respalda. Tenemos un Dios de poder, amén. El problema es que muchas veces nos aferramos a un par de billetes, amén. Cuando la primera vez que nos pagaron, amén, nos dieron, nunca habíamos tenido tantos billetes juntos, decía uno, y uno se lo metía en la bolsa, y cada media hora se lo sacaba y lo contaba, amén. Y llegaba a agarrar el bus y se tocaba a ver si lo llevaba. Iba en el bus y con la bolsa adentro para cuidárselo, amén. Llegaba a la casa y veía si lo llevaba a cabal. ¿Por qué? Porque sentía temor de perderlo, amén. Y ese es el gran problema, que nosotros nos aferramos al dinero, amén. Cuando lo que queríamos de hacer es aferrarnos al poder de Dios, amén. A su gloria, a su misericordia, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos temor de perder el poco dinero que muchas veces tenemos. Y parece una propuesta loca, pero pruébalo, amén. Yo lo he comprobado. Dios no nos abandona, amén. Cuando dicen gloria a Dios, Dios siempre nos respalda, amén. Y Dios siempre saca adelante a sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y muchas veces nuestros planes no llegan donde queremos por temor. Porque nosotros nos imaginamos grandes planes, grandes proyectos, pero por temor no damos muchas veces ni el primer paso, o nos quedamos a medio camino. Pero yo le digo en esta oportunidad, ¿qué le parece si cambiamos nuestros temores por la fe en Jesucristo? Amén. Cambiemos nuestro temor por la fe y la confianza en el Dios que está de nuestro lado, amén, en el Dios de Israel. Si Dios al pueblo de Israel lo hizo florecer aún en medio del desierto, amén, ¿cuánto más nos puede hacer florecer a nosotros? Que hemos creído en Él, en su poder, en su misericordia. Dios es un Dios que prospera, amén, pero no a los que tienen miedo, no a los que se aferran a sus temores, amén. No a los que no quieren avanzar por temor, no a los que no quieren tomar un cargo por temor, no a los que deciden renunciar por temor, no a los que se van hacia otro lugar por miedo.
sintamos temor, amén, y aunque muchas veces desafiamos la lógica, pero debemos de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Porque muchas veces el temor cambia nuestra personalidad y nuestro carácter. Así que no seamos más temerosos. No sintamos más temor. Mire lo que dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuánto confían en el Señor? ¿Cuánto confiamos en el Señor? ¿Cuánto creemos que Él es nuestra luz y nuestra salvación? Entonces, ¿de quién debemos temer? Solamente de Él. ¿De quién más? De nadie. Amén. Porque dice que Él es nuestra luz y nuestra salvación, y es la fortaleza de nuestra vida. El gran problema es que a nosotros nos pasa lo que le pasó a Adán. Amén. Quiero que vayamos a Génesis, capítulo 3, versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces podemos llegar a la conclusión. Miren, y esta es la primera vez que se menciona la palabra miedo y temor en la Biblia. ¿Amén? Entonces podemos llegar a la conclusión de que el origen del miedo no es más que el pecado. Muchas veces nuestros pecados nos hacen sentirnos temerosos. Aleluya. Y es lo que le pasó a Adán. Le dijo: tuve miedo cuando escuché tu voz y me escondí. ¿Amén? Y muchas veces nosotros decidimos mejor escondernos por temor, hacernos los disimulados por temor, hacernos los desentendidos. Muchas veces tenemos miedo a involucrarnos en las cosas del Señor porque somos temerosos, no de Él, sino de lo que van a decir, de lo que van a pensar, de lo que tenemos que hacer. Tuve miedo, le dijo Adán. Y yo estuve buscando cuál fue la última vez en la Biblia que se dijo la palabra temor. ¿Amén? Esta fue la primera vez, pero no la encontré. Pero ¿sabe qué sí encontré? La primera vez que lo dijo nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado. Amén. Sabemos que Él murió por nuestros pecados y Él resucitó para que nosotros fuéramos perdonados. Así que si el pecado es el origen del miedo y nuestro Dios venció el pecado y la muerte, no debemos de sentir temor, porque Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Amén. Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para
para que vayan a Galilea y allí me verán. Juan 20:18. Fueron entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos ahí? Por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Amén. Jesucristo resucitado le dijo: no teman. Los discípulos estaban escondidos por miedo. Aleluya. Pero Cristo había vencido todo temor. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muchas veces nos encontramos temerosos y escondidos. Y nos queremos, ¿saber qué es lo peor? Que nos queremos esconder de la presencia del Señor. Gloria. Los discípulos estaban temerosos de los judíos, dicen. Estaban reunidos, sí, estaban juntos, sí, pero estaban temerosos, tenían miedo. Es normal que muchas veces nosotros sintamos temor a diversas situaciones. Si yo le digo, usted no tiene que tener miedo a nada ni a nadie, es como que le pidiera que dejara de ser humano. Amén. El miedo es algo natural, es algo por instinto. Muchas veces nosotros oímos que una explosión y sentimos temor, sentimos miedo. Es algo normal. Muchas veces escuchamos una discusión y sentimos temor porque eso puede escalar hacia otro problema. Eso es algo normal. Lo que no es normal es que nosotros adoptemos el miedo como una forma de vivir cada día. Amén. Si la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de poder? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios sanador? Amén. Un Dios de provisión. Sin temor dejaríamos de ser humanos, porque es algo natural. Pero debemos de aprender a soltar los miedos, a soltar los temores. Muchas veces por temor nosotros decidimos vivir intranquilos, afligidos, angustiados. Amén. Y muchas veces lo que nosotros pensamos no se va a dar, porque eso es el temor. Amén. Creer que algo va a salir mal sin que lo hayamos probado, sin que hayamos intentado. Y es por eso que el temor muchas veces nos detiene. Amén. Porque ni siquiera lo hemos intentado y dejamos de hacerlo por temor. Ni siquiera hemos probado, pero sentimos temor de probar. Ni siquiera hemos hecho la pregunta, pero sentimos miedo de lo que van a decir. Juan 14:27. Juan 14:27. Jesús dice en su palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Ni tenga ¿qué? Ni tenga miedo. Amén.
Así que en esta oportunidad yo quiero decirle, deje de lado el temor y el miedo, amén, y créale al Señor Jesucristo, amén. Crea en su poder, crea en su palabra, en sus promesas, crea en su provisión, crea que tenemos un Dios de poder, un Dios grande, un Dios maravilloso. Porque ¿sabe qué? La paz de Jesucristo rompe todo miedo. La paz de Jesucristo rompe todo temor. Amén. Y Dios no se apartará de nosotros. Cuando nosotros decidimos vencer el temor, Dios está con nosotros. Aún cuando somos temerosos, cuando le tenemos miedo a diferentes situaciones, Dios siempre está con nosotros. Y muchas veces nosotros nos negamos a hacer algo por temor. Y muchas veces, ¿sabe qué es lo peor? Le negamos la entrada a Dios por temor. Muchas veces rechazamos la bendición de Dios por temor. Dios tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Pero Él no lo puede llevar a cabo en nuestra vida si nosotros vivimos una vida de miedo, de temor, de angustia, de aflicción. Amén. Él quiere que nosotros seamos más que vencedores en Él. Él quiere glorificarse en nosotros. Amén. Pero debemos de dejar de sentir miedo y temor. Amén. Dios quiere bendecir la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere hacer cosas maravillosas de nuestra vida. Pero decidámonos a vencer los temores. Voy a invitarle que se ponga de pie. Y quiero que por un momento pensemos, amén, qué temor queremos vencer este 2026. Amén. ¿A qué le hemos venido teniendo miedo? ¿A qué le hemos huido? ¿Qué hemos decidido no enfrentar por temor? Piense en su mente y pidámosle al Señor que nos ayude a vencer todo temor. Señor Jesús, sabemos que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor. Que tú venciste en la cruz del Calvario, que tú te levantaste de entre los muertos y eres más que vencedor. Así que nosotros como tus hijos no debemos de sentir